Juan Guaidó advirtió al régimen cubano que no entregará más petróleo venezolano. Se acabó el chuleo luego de las sanciones que Estados Unidos impuso el viernes contra los envíos de crudo venezolano a la isla. El líder opositor envió un mensaje al mandatario castrista Miguel Díaz-Canel: no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos. El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que el suministro de petróleo venezolano llegó a su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición G2. Según el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro. Se acabó el chuleo, aprovechamiento, al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel, la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela, y por eso no más petróleo. No van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos, dijo Guaidó. El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 2 compañías que, según autoridades de ese país, entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019. Además, el Tesoro calificó como propiedad bloqueada a 34 embarcaciones de la petrolera estatal PDVSA. Díaz-Canel consideró las medidas como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, según escribió el viernes en Twitter. No queremos injerencia de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el legislativo declarara usurpador a Maduro por considerar que su segundo mandato iniciado el 10 de enero resultó de elecciones fraudulentas. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Además, los adversarios del régimen chavista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela. Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios. Díaz-Canel consideró las medidas como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, según escribió el viernes en Twitter. No queremos injerencia de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el legislativo declarara usurpador a Maduro por considerar que su segundo mandato iniciado el 10 de enero resultó de elecciones fraudulentas. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Además, los adversarios del régimen chavista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela. Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios. Estados Unidos acusa a Cuba de ser un cómplice principal en la crisis de Venezuela. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó este sábado, 6 de abril, al régimen cubano de ser un cómplice principal del gobernante Nicolás Maduro, y advirtió de que Estados Unidos está preparado para exigir responsabilidades a quien apoye la represión en el país. El régimen cubano ha servido de cómplice principal al robo por parte de Maduro de la riqueza y los recursos venezolanos, y es copartícipe en la crisis humanitaria de Venezuela, sostuvo Bolton en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter. El asesor concluyó el texto afirmando que Estados Unidos está preparado para exigir responsabilidades a cualquier país o compañía que facilite la represión del pueblo venezolano. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este viernes sanciones económicas contra 34 cargueros dedicados al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba, en una nueva medida de presión contra Maduro.
Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis. El Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Maduro, indicó ayer viernes Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, en un comunicado. Las sanciones impuestas por Estados Unidos afectan a 34 cargueros de BPSA y a las empresas Vallitos y Pink Incorporated, con sede en Iberia, y Properin Management Incorporated, con base en Grecia, dedicadas al transporte de crudo venezolano a Cuba. En un tuit previo, Bolton se refirió a estas sanciones como apenas un primer paso. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de acto de extraterritorialidad y soberbia imperial las nuevas sanciones de Estados Unidos contra los envíos de petróleo venezolano a la isla, consideradas una escalada en la presión de ese país hacia Maduro. Estados Unidos sancionó este viernes a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre Cuba y Venezuela, una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales. Estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. Estados Unidos sanciona a buques que facilitan traslado de crudo venezolano a Cuba. Estados Unidos sanciona a 34 embarcaciones más que están operando para BPSA transportando el crudo a Cuba, dijo Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones para presionar aún más a la dictadura de Nicolás Maduro, pues emitió restricciones contra 34 embarcaciones que facilitan el envío de petróleo de Venezuela a Cuba. Estados Unidos sanciona a 34 embarcaciones más que están operando para BPSA transportando el crudo a Cuba, dijo Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Indicó que el gobierno del presidente Trump continuará presionando a los países del mundo para que desconozcan a Nicolás Maduro. Estados Unidos le seguirán instando a todos los países alrededor del mundo a rechazar el régimen fallido de Nicolás Maduro. El día de hoy hemos tomado acciones contra la compañía que apoya al gobierno de Maduro. En las próximas semanas Estados Unidos adoptará medidas aún más firmes contra Cuba y en este gobierno, yo les prometo, que diremos siempre que viva Cuba libre. Aseguró que en los próximos días tomarán medidas en contra del régimen cubano. Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de los Estados Unidos de América. Al igual que Trump ha dicho que en Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos surgen semanas después de que Guaidó pidiera ayuda internacional para detener envío de crudo venezolano a Cuba. Maduro debe irse, sentenció Pence. Hay que recordar que Cuba es uno de los principales aliados de Venezuela, país del que recibe unos 100.000 barriles de petróleo cada día, a precios preferenciales, a través de varios acuerdos de cooperación. El principal de ellos, Petrocaribe, también suministra crudo a varios países caribeños con los mismos bajos intereses. Cuba paga el petróleo con asesorías deportivas y culturales y con un contingente de médicos que engrosan las filas de un programa social de atención primaria conocido como Barrio Adentro. Con esta nueva sanción se cumple la amenaza realizada por el principal asesor en materia de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien escribió en marzo: las compañías de seguros y las otras compañías que facilitan estos envíos a Cuba ahora están en aviso. Para febrero de 2018, según el analista financiero Orlando Zamora, Cuba había recibido de Venezuela en petróleo y dólares, $40.000 millones estadounidenses en 17 años, cifras escandalosas que no se corresponden con la masiva crisis humanitaria que padece el país secuestrado por Nicolás Maduro. Y aún hoy, en medio de esa crisis, pese a la inmensa deuda que guarda con otras naciones como Rusia o China, Venezuela continúa regalando unos 50.000 barriles diarios a la isla, de acuerdo con la agencia Reuters. Se trata de un acuerdo tácito en el que Venezuela auxilia financieramente al régimen castrista y a cambio, tutela el proceso de la revolución bolivariana, también con servicios de inteligencia.
El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó a su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición G2. Según el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro. Se acabó el chuleo, aprovechamiento, al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel, la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela y por eso no más petróleo. No van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos, dijo Guaidó. El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 2 compañías que según autoridades de ese país entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019. Además, el Tesoro calificó como propiedad bloqueada a 34 embarcaciones de la petrolera estatal BPSA. BPSA, además de ser la principal fuente de financiamiento del régimen chavista, también es usada para fortalecer sus lazos políticos con países de la región. Díaz-Canel consideró las medidas como un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, según escribió el viernes en Twitter. No queremos injerencia de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el legislativo declarara usurpador a Maduro por considerar que su segundo mandato iniciado el 10 de enero resultó de elecciones fraudulentas. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Además, los adversarios del régimen chavista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela. Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios. Washington, que endureció su política contra La Habana, ya había impuesto medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a BPSA que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril. La intensa crisis que vive hoy Venezuela ha provocado un descenso en el intercambio comercial bilateral, y un sensible descenso en los envíos de petróleo subsidiado que suministra a Cuba, que ha tenido que buscar proveedores alternativos como Rusia y Argelia.